Queridos hermanos, queridas hermanas, es un gusto volver a saludarles nuevamente a la materia de Historia de la Biblia y sus traducciones. Bueno, dos buenas noticias. La primera es que estamos ya en la penúltima semana de este primer trimestre. Increíblemente el tiempo ha volado, gracias a Dios. La próxima semana terminamos ya el primer trimestre y estaríamos ya contando con 4 materias aprobadas. Los que están cursando 4, los que están cursando 2, bueno, están avanzando. Así que qué alegría, queridos hermanos, el poder saber que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y la otra noticia es que, bueno, después de la siguiente semana tenemos una semana de vacaciones para estar más tranquilo. Lo más que puede pasar es que alguien haga un examen o recupere alguna materia que dejó, ¿no es cierto? Y bueno, pero para el que va ahí bien, una semana de descanso siempre cae bien. Bueno, gente linda, vamos a iniciar nuestra clase y corresponde ahora analizar un poco cómo ha sido el proceso, cómo fue el proceso de conformación del Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento está conformado por 27 libros canónicos, algunos más grandes, algunos más pequeñitos, como la carta a Filemón, es una cartita muy chiquitita, hay que decir de la tercera de Juan, pues también es, no sé si menos de media carilla, lo que tenemos como texto sagrado. Bueno, espero que ustedes hayan ya aprendido también los libros del Nuevo Testamento para que podamos nosotros ubicarnos siempre en tiempo y en espacio. El Nuevo Testamento también está conformado por distintas secciones. La primera sección es la sección de Evangelios, ¿verdad? La sección de Evangelios. ¿Y qué tenemos allí? A Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios tenemos en la primera sección. Luego tenemos un libro histórico, ¿verdad? Que es el libro de Hechos de los Apóstoles. Una sección histórica que está representada por el libro de Hechos. Luego tenemos la sección que se le llama el cuerpo paulino, ¿verdad? O las cartas paulinas, que son aquellas cartas que se le atribuyen al apóstol Pablo, que abarcan desde Romanos hasta Filemón, ¿verdad? Que son las cartas que encierran lo que es el cuerpo paulino. Bueno, entonces tenemos Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, ¿ok? Que son las cartas paulinas. Luego tendríamos la siguiente sección, que es la sección de las cartas católicas o las cartas universales o cartas generales, como se le conocen, ¿verdad? Que tienen que ver con Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda, tercera de Juan y Judas, que son las cartas católicas, diríamos, insisto, cartas universales que están representadas desde Hebreos hasta Judas. Y finalmente tenemos la última sección, que es el género apocalíptico, ¿verdad? Que también está presente en el texto sagrado a través de el Apocalipsis. Así que de esa manera estaríamos agrupando y aprendiéndonos los 27 libros del Nuevo Testamento para cumplir con el objetivo de aprendernos los 66 libros de la Biblia. Esta semana estaré enviando los mensajitos para pedirles que de memoria puedan recitarme los libros de la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Pues entonces ahora corresponde analizar un poco cómo ha sido el proceso de formación de los libros que componen el Nuevo Testamento. Recuerden que el canon hebreo es un canon cerrado. Lo platicamos en algún momento y dijimos que se le considera un canon cerrado al canon hebreo porque no admite más libros. El pueblo judío no admite más literatura sagrada que las que aparecen en el texto hebreo, ¿verdad?
Para nosotros es un canon abierto porque el cristianismo acepta nueva literatura inspirada por Dios, nuevo texto sagrado, y por eso tenemos nosotros el Nuevo Testamento. Ahora, ya conformado el Nuevo y el Antiguo Testamento, tal y como lo conocemos, para nosotros ya es canon cerrado. ¿Va? Ya no aceptamos ningún otro libro como inspiración divina para considerarlo como palabra de Dios. Así que bueno, hoy vamos a analizar, espero ver hasta dónde podemos avanzar eh, en el sentido de analizar el proceso que hubo respecto de la conformación del Nuevo Testamento. Por favor, si alguien tiene alguna duda, hágamelo saber. También tiene su cierta particularidad y su cierta problemática, ¿verdad? En la conformación de los libros, pero bueno, es muy importante que ustedes puedan estar muy atentos a los datos, a lo que se plantea en clase, tanto lo que está en las diapositivas como lo que yo comento, aparte de las diapositivas, porque el examen final constará de toda la materia, ¿verdad? Ustedes no han tenido ningún otro trabajo. Yo les decía al principio, concéntrense en las clases, en la información, traten de retener toda la información que puedan tener, porque al final solamente tendremos un examen que abarcará todo, 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 absolutamente todo. Entonces no es un examen eh, fácil, o sea, tampoco es difícil, pero no es un examen fácil, porque, bueno, abarcará toda la cursada, ¿ok? Así que, por favor, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, hágamelo saber y así lo vamos resolviendo. Voy a compartir entonces la pantalla para guiarnos en esta presentación del canon del Nuevo Testamento. Bueno, ahí ya lo tenemos a la vista. Bien, vamos allí. Deberíamos o debemos empezar afirmando como una sentencia categórica, la Biblia, ya como un conjunto de libros, es el libro sagrado, ya lo vimos de dónde viene la denominación sagrada, que se acuña desde la época de los macabeos, de ahora el mundo cristiano, ¿verdad? No así del judaísmo, porque como acabo de explicar, el judaísmo no reconoce los 27 libros que nosotros tenemos como canónicos. De las páginas de este libro han bebido los creyentes a lo largo de los siglos, alabada por los cristianos, pero también despreciada por sus detractores, traducida a muchas lenguas y prohibida su lectura por considerarse un libro peligroso. ¿Ah? La Biblia ha sido impresa por millones y millones de ejemplares y que se distribuyen por organismos, entre ellos como la Sociedad Bíblica Unida, y perseguida a veces con saña, con mucho dolo, por personas o regímenes políticos, regímenes sociales que han visto en la Biblia un formidable enemigo digno de ser atacado. Entendemos que la Biblia, queridos alumnos, es estudiada con sacrificio y ahínco, es decir, con mucho esfuerzo, dedicación, devoción y asombro por millones y millones de discípulos de Jesucristo y adoradores del Dios Altísimo. Pero también hemos de reconocer que la Biblia ha sido abandonada en un polvoriento rincón de la casa o del despacho o del librero por muchos que se llaman a sí mismos cristianos. La Biblia ha sorteado todas las tempestades pasadas, presentes y sin duda futuras, y la palabra ha permanecido. Es un libro
que no se ha extinguido a diferencia de muchas otras literaturas. Bueno, esta pequeña introducción, queridos alumnos, me permite a mí plantear la envergadura que tiene el libro sagrado que ha afectado la vida de millones y millones de personas. La palabra de Dios, decimos, tiene poder, no por el libro en sí mismo. El libro en sí mismo no es un fetiche, ¿verdad? Aun cuando muchos cristianos usan la Biblia como un fetiche, como algo, como decir, bueno, yo recuerdo que en mis primeros años de pastor asistí a una casa y en el centro de la casa, ¿verdad? En el living estaba una mesita de centro y una Biblia muy, muy linda, hermosa, abierta, así como si fuera decorativa. Y entonces yo pregunté a los hermanos, dije, ¿por qué tienen una Biblia así? Y bueno, porque la verdad que nos gusta y además sentimos que nos protege. ¿Y de qué les protege? Le digo. Y bueno, aquí hay mucha gente que cree que hay personas que hacen mal de ojo, que hacen maldades y bueno, sentimos que la Biblia nos protege. La Biblia no es un fetiche, hermanos, no es un fetiche. Y tampoco es un objeto de adoración, ¿verdad? La Biblia no es un objeto de adoración. Por muy sagrada que sea, no es un objeto de adoración. Yo crecí en un ambiente de familiares donde cuando uno iba al culto era imposible, impensable poner la Biblia, por ejemplo, donde uno se sienta, ¿viste? En el banco, uno pone a veces la Biblia a un lado de uno se sienta y no, eso jamás. Tenía que ponerse enfrente en el lugarcito ese donde tienen a veces los bancos para poner la Biblia y la Biblia en la casa sí o sí debería tener como un lugar especial, ¿no? A veces la Biblia se ha considerado como como un objeto de adoración entre los cristianos, pensando que la Biblia nos libra de espíritus o qué sé yo. No, absolutamente no. La Biblia no es digna de adoración. El autor de la Biblia es el único digno de adoración. La Biblia, entonces, queridos alumnos, es una palabra que ha pasado por muchos estadios, ¿verdad? Alabada por unos, perseguida por otros. Es uno de los libros que fue el primero que se imprimió, ¿verdad? En aquella famosísima imprenta de Gutenberg, el primer libro que se imprime como un signo de la popularidad y la primacía que tenía este libro. Hoy la Sociedad Bíblica sigue traduciendo en lenguas nativas a, a- a la palabra de Dios, cosa que no es fácil. Yo tengo pendiente de invitar a una alumna que tuve en México cuando fui profesor del seminario allá en México y que sé que ahora se dedica a la traducción de lenguas nativas, porque ella habla una lengua, no sé si es tojolabal o tzotzil, eh, que ella es su lengua materna, diríamos, y ahora ella está metida en el tema de las sociedades bíblicas y está traduciendo. Ojalá la pueda contactar y podamos tener un día una charla con ella para que nos platique el mundo fascinante de la traducción. Bueno, la Biblia, como dijimos, sigue siendo estudiada, analizada, admirada por millones de personas, pero también, hermanos, hemos de reconocer con profunda vergüenza que muchos de nosotros, cristianos, no la valoramos, no la leemos, la guardamos, vamos a la iglesia sin Biblia ya, ¿no es cierto? Uno ve a los jóvenes entrar a la iglesia con su celular, pero no con su Biblia. Hoy no critico bajo ninguna circunstancia, yo no lo hago, no lo aconsejo, ¿no es cierto? Pero hoy como ya hay proyector en la mayoría de las iglesias y se proyecta los versículos y cuando el predicador predica o anuncia algún texto, se proyecta en la pantalla. Entonces la gente ya ni se preocupa por llevar ni siquiera su Biblia, ni abrirla, ni respirarla, ni marcarla o leerla. Y eso nos ha hecho mucho daño, porque hoy la verdad es que eh, decimos ser la iglesia del libro, de la Biblia, pero con profunda vergüenza hemos de reconocer que no la tenemos, ¿verdad?
valorada en cuanto a su mensaje. Sin embargo, la Biblia ha sorteado todo tipo de tempestades. Ahora, la simbiosis o la unión que existe entre religión y texto sagrado es sumamente importante, ¿verdad? Sumamente necesaria. Una religión, estoy hablando en términos generales, ¿verdad? Una religión sí o sí necesita un texto sagrado en el cual apoyarse, ¿verdad? En el cual formular o manifestar sus puntos de creencia. Entonces necesita un texto, un libro, diríamos. Y el libro necesita una religión para expresarse, para que a través de esa religión, pues el libro, cualquiera que éste sea, o el texto, cualquiera que éste sea, pueda darle sentido a su contenido. El sentimiento religioso, queridos alumnos, es una experiencia de carácter prácticamente universal. Miren, esto significa que los seres humanos por naturaleza somos espirituales, porque creemos nosotros que el ser humano, al ser formado por Dios, le imprime o le da su impronta, ¿verdad? Le imprime su espíritu. Entonces, esta necesidad de buscar lo divino está dentro del ser humano, llámese de cualquier país, de cualquier cultura y de cualquier siglo, ¿no? Entonces, a través de los siglos hemos visto cómo los seres humanos, si hablamos de los egipcios, si hablamos de los sumerios, hablamos de los pueblos mesopotámicos, si hablamos de los persas, de los griegos, de cualquier civilización, todos ellos, ¿no? Incluso nosotros, tenemos una necesidad de buscar lo trascendente, lo divino, a veces lo mistérico, ¿verdad? Lo sobrenatural. Y entonces formamos una concepción de una necesidad religiosa, ¿verdad? De una necesidad de creer en algo. Como parte de esa expresión, y de manera muy particular en las religiones, que lograron alcanzar un determinado grado de desarrollo, aparecen los libros sagrados. Es decir, las culturas, las sociedades que han madurado en su formación han producido su propio texto sagrado. Lo vimos con el pueblo judío, ¿verdad? El pueblo de Israel forja su propio texto sagrado a partir de sus experiencias históricas, ¿verdad? Entonces, forja ese libro, que ahora nosotros lo compartimos, pero primariamente el pueblo judío lo forja o lo escribe a partir de su necesidad de identificarse como un pueblo de Dios. Y entonces surgen los libros sagrados. Y los libros sagrados decimos que es el conjunto de aquellos textos que una determinada comunidad religiosa considera que son de particularidad, interés y valor para ella. Y como consecuencia, poseedores de una autoridad tal que ningún otro texto comparte. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, existen los Vedas, ¿no? O este libro de las religiones prehispánicas, el libro de los muertos, también de religiones prehispánicas, el Corán, que es un texto sagrado para el mundo musulmán, el libro del Mormón, por ejemplo, que es un libro que produce una de las sectas más falsas que existen hoy en día, que es los mormones, o como se le conocen como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Tenemos los libros de Russell, que son literatura publicada o divulgada por otra secta muy falsa, como son los testigos de Jehová, ¿verdad? O los libros de Elena G. de White, como en su carácter de profetisa, que son divulgados ampliamente por el adventismo. O tenemos los textos producidos por la Iglesia Católica a través de las tradiciones, es decir, de las bulas papales que pronuncia el sumo pontífice y que para los católicos también eso es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, todas estas culturas, todas estas
este, eh, religiones antiguas, todas estas sectas que hoy están creciendo muchísimo, hermanos, ¿verdad? Que están creciendo demasiado y que están propagando sus ideas falsas, ¿no? Para ellos, estos textos tienen un valor que aunque dicen que no, pero en la práctica lo comparan con la Biblia, tiene el mismo valor que la Biblia y a veces más que la Biblia, ¿verdad? Más que la Biblia. Pero todos estos movimientos religiosos, pues necesitan producir estos textos que para ellos son sagrados, entre dos grandes comillas, insisto, para sostener su mundo de creencia. Si no, de alguna otra manera no sabrían cómo decir: "Mira, lo que yo creo, lo inventé". No, ellos dicen: "Mira, lo que yo creo está aquí en este libro de la revelación que tuvo el apóstol ah, se me olvidó el tema de los mormones, ¿no es cierto? Smith, ¿no? La revelación que tuvo Smith, ¿no? Y mira, está aquí escrito". Bueno, las diferentes comunidades religiosas, entonces, yo diría sectas, interpretan de diversa manera el origen y el significado de su propio conjunto de libros. Entonces, cada comunidad determina y dice, para nosotros ese es texto sagrado, ¿verdad? Y tiene que considerarse de ese punto. Las atalayas, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová, pues es una literatura que lo que está escrito ahí casi casi es palabra de Dios. Entonces, esta idea, hermanos, de religión y texto sagrado siempre han estado unidos, ¿verdad? Siempre han estado unidos. Y pasa lo mismo con el cristianismo, ¿verdad? Nosotros como religión cristiana, tenemos un texto sagrado en el cual consideramos que es palabra de Dios. Por lo tanto, hablando de esto último que acabo de decir, podemos decir que en el cristianismo no podría ser de otra manera, obvio que no. Por una parte, tenemos la heredad o la herencia del judaísmo a través de la colección de libros sagrados que, como ya explicamos en clases pasadas, se conforma como palabra de Dios. El canon hebreo, la Biblia hebrea, el canon de Palestina, que con el paso del tiempo empezó a ganarse la denominación de Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, no vamos a entrar ahora a explicar esto, pero se empezó a llamar Antiguo Testamento. Y entonces tenemos estos 39 libros que ya explicamos que para nosotros son inspirados como soporte, como base, como guía, como norma de fe. Pero también, por otra parte, su propia experiencia en el caso del cristianismo ya, porque el cristianismo parte eh, de la referencia de Jesucristo, ¿verdad? De Cristo, del Cristo, por eso cristianismo, parte de su propia experiencia y desarrollo. El cristianismo produce una serie de textos que también se van incorporando al conjunto de libros tenidos como de valor especial y de autoridad, ¿no? Y en este caso, como hemos dicho, los 27 libros del Nuevo Testamento, dando así un total de 66 libros conformado en un Antiguo y en un Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Que para nosotros son libros de especial valor y de autoridad canónica. Bueno, dicho esto, y analizando que esta necesidad religiosa que tenemos también los cristianos se satisface teniendo el texto bíblico como nuestra base, la pregunta obvia que nos atañe en esta clase es cómo se forma el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se forma? ¿Cómo va teniendo su sentido? A veces uno pensaría que sucede lo mismo con el Antiguo Testamento, que el primer libro que se escribe, pues es Mateo, porque está en el primer libro en el primer texto, eh, en el primer lugar de la lista de la Biblia. Y no, Mateo no se escribe primero, pero tiene una razón por la cual se pone en primer lugar, ¿verdad? No es arbitrario, no es de que se le antojó a alguien poner a Mateo en primer lugar.
Uno pensaría que Romanos, porque después de Hechos viene Romanos, pensaría que esa es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, ¿no es cierto? Y no, no es la primera carta que el apóstol Pablo escribe, casi es una de las últimas cartas que Pablo escribe. Uno pensaría, por ejemplo, que Marcos es el primer evangelio que se escribe de los evangelios, ¿verdad? Pero no es el primer texto que se escribe de la Biblia. El primer texto que se escribe, hermanos, es la primera carta a los tesalonicenses, ¿verdad? Ese es el primer texto que se escribe del Nuevo Testamento. Entonces, hay una serie de situaciones que se van dando y que no son fáciles tampoco, ¿verdad? De entender. Si bien es cierto, el tiempo, el lapso que tiene el Nuevo Testamento para formarse es mucho más corto que el Antiguo Testamento, tiene su propia impronta. Así que vamos a tratar de resolver esta pregunta de cómo se forma el canon del Nuevo Testamento. Y decimos que el proceso fue muy distinto, mucho más complejo, ¿no? A pesar del tiempo, mucho más rico, sí, y mucho más interesante. No exento de dificultades, porque no pasaron muchos, al igual que los libros del Antiguo Testamento, hubo algunos libros del Nuevo Testamento que les costó trabajo entrar en la lista canónica, ajá, que no fueron aceptados tan fácilmente, ¿no? Ya lo iremos explicando de a poquito. Ajá. Bueno, no, este Nuevo Testamento no estuvo exento de dificultades porque debemos reconocer primero, queridos alumnos, que los escritos del Nuevo Testamento se le consideran como escritos ocasionales. ¿Ok? Ocasionales. No olvide esta palabra. ¿Por qué decimos que los textos que se escriben del Nuevo Testamento son ocasionales? Porque fueron escritos con base en la ocasión u ocasiones que provocaron que se escribieran estos libros, ¿verdad? O sea, hubo algo allí, ¿no? Pongo un ejemplo nada más. Resulta que había problemas en la iglesia de Corinto, por ejemplo, ¿verdad? Y la iglesia empieza a tener ciertos problemas, ciertas dificultades de algunos temas en particular que se estaba dando en la iglesia de Corinto. Entonces Pablo se entera de los problemas que está pasando la iglesia de Corinto y les escribe a ellos, ¿no? Estas dos cartas que tenemos, ¿no? Les escribe. Entonces, esas dos cartas nacen por la situación que está pasando la iglesia de Corinto. Ujú. Por eso son textos ocasionales. Fue por la ocasión que se dio, por el momento que se estaba dando, y por eso se escribe. O dicho de otra manera, esos textos no aparecen simplemente porque sus autores, cualquiera que sea, o Lucas, o Pablo, o Santiago, un día se levantaron con ganas de escribir y luego tuvieron la brillante idea de que sería algo lindo poner por escrito lo que se les había venido a la mente. O sea, no es de que algún día dijeron, bueno, hoy hacemos un mate y me voy a levantar a escribir el Evangelio de Lucas, ¿no? No, no. Al contrario, no es extraño el caso de un determinado autor bíblico que escriba angustiosamente, que escriba por la ocasión que está viviendo, por la circunstancia que está viviendo, ¿verdad? La circunstancia lo obliga y que habría preferido no tener que escribir lo que estaba escribiendo. O sea, no hubiera querido ese autor escribir lo que ahora nosotros ya lo tenemos como texto sagrado. Y el ejemplo lo tenemos en la experiencia del apóstol Pablo. Él mismo da testimonio en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 4. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, es decir, estamos viendo que el autor bíblico, ¿verdad? No es que haya de manera intencionada decir, hoy voy a escribir una carta que va a ser texto sagrado, que va a ser palabra de Dios, que en el 2024 alguien la va a tomar como algo referencial. No. Dice Pablo en esta experiencia, el capítulo 2, versículo 4. Dice,
por la mucha tribulación y angustias del corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para que fueras contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que yo les tengo. O sea, Pablo hubiera preferido no escribir lo que escribió, ¿verdad? No hubiera. Entonces, si Pablo hubiera optado por no escribir y guardarse esto porque le estaba pesando en el corazón, pues no tendríamos la segunda carta a los Corintios. Esta misma expresión la encontramos en el capítulo 7, versículo 8, en la primera parte, cuando dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Es decir, aunque sé que les produje dolor, tristeza por la carta, bueno, no me arrepiento de haberlo escrito porque lo necesitaban, ¿verdad? Lo necesitaban. Entonces, estos escritos, queridos hermanos, Mateo, Marcos, etcétera, etcétera, hasta Apocalipsis, son escritos que se forman a partir de las circunstancias que estaban teniendo los distintos grupos cristianos que para ese tiempo ya se habían formado, ¿verdad? Que estamos hablando las iglesias del primer siglo, ¿m? El tiempo en que nació nuestro Señor Jesucristo, que después murió, resucitó, fue llevado al cielo y entonces inició todo este movimiento cristiano de establecer las iglesias. Entonces las iglesias tuvieron necesidades y dada la ocasión o dada la circunstancia, es que se escriben estos textos sagrados. Entonces, fueron muy diversas las ocasiones, hermanos, muy diversas. Hay distintas motivos, circunstancias que movieron a los distintos autores del Nuevo Testamento a poner en papiro, ¿verdad? Que era el papel de la época y además era el papel un poco más económico, porque el pergamino, aunque duraba más, pues costaba mucho más, ¿verdad? Era mucho más costoso escribir en pergamino, en pergamino, sí. Y entonces toman los escritores sagrados el papiro, ya explicamos en algún otro momento qué era, y ponen por escrito sus pensamientos, sus exhortaciones, sus esperanzas, sus oraciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando uno analiza el conjunto, cuando uno mira los conceptos globales de estos 27 textos sagrados, nos vamos a dar cuenta que hay muchas ocasiones o muchas circunstancias que motivaron a escribir el texto sagrado. Por ejemplo, hay predicaciones, ¿verdad? O hay sermones, diríamos. Hay sermones que en los evangelios están, por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿no? Que aparece en labios de nuestro Señor Jesucristo. Este, la carta a Santiago también es un sermón maravillosísimo que tiene que ver con los aspectos éticos, ¿verdad? Y, y los aspectos no racistas, ¿verdad? Que aparece en la carta a Santiago. Es un sermón maravillosísimo. Hebreos también, fíjense, es un hermoso sermón que tiene que ver con los temas del Antiguo Testamento, ¿verdad? El tema de los sacrificios, etcétera. Así que los autores bíblicos tuvieron la oportunidad o quisieron compartir estos sermones u homilías, ¿verdad? También se le conoce como las homilías, eh, y las plasman en el texto sagrado. Hay cuentos, ¿verdad? Anécdotas, referencias que Jesús contaba, que eran muy propios de su época, ¿verdad? Y entonces cuando uno mira las parábolas, pues son esos pequeños cuentitos que Jesús utiliza para transmitir su mensaje y colocan a Jesús como un transmisor de verdades a través de este género literario de la parábola, ¿verdad? Como alguien que captaba la atención de sus oyentes y que quedaba impreso el mensaje en el pensamiento de cada uno de ellos. Entonces, vemos claramente pequeñas historietitas, ¿no? De decir, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido, ¿verdad? Que
que el dueño vende, que una persona vende todo lo que tiene para comprar ese terreno, ¿no es cierto? Hacerse de ese terreno porque sabe que ahí hay un tesoro escondido. Pequeños cuentitos y comparaciones muy propias de la época. Cuando Jesús dice, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico pase por que entre al reino de los cielos. Esa expresión es muy chistosa, perdóneme la expresión que estoy diciendo, y también la redundancia, pero esta expresión pudo haber causado cierta risa y cierta, eh, pues eso que provoca cuando alguien dice algo de manera irónica y la gente se sonríe, ¿verdad? Porque esta comparación que hace Jesús es una comparación que produjo una sonrisa a sus discípulos. Eh, entonces eran formas que usaba el Señor para contar sus historias. Tenemos relatos de acontecimientos, ¿verdad? De lo que pasaba. Eh, Pablo, las cartas paulinas nos cuentan mucho de esto. Hay oraciones, Pablo ora mucho por los suyos, hay exhortaciones, ni se diga, la primera carta de Juan es muy exhortativa. Hay visiones proféticas, principalmente eh, en los evangelios, ¿verdad? Y hay narraciones apocalípticas del género apocalíptico, como es el libro de Apocalipsis, que es el libro más maravilloso y hermoso e iluminador de todo el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos también escritos muy polémicos, ¿verdad? Escritos donde se van a tratar temas de problemas muy complicados que existían en las iglesias. Eh, Va a haber cartas muy personales como la que mandará el anciano o el presbítero, llamado el presbítero, a Gacho, a la señora elegida, que aparecen en las segunda y tercera carta de Juan, la carta que le manda Pablo a Filemón, por ejemplo. Habrá secciones poéticas maravillosísimas, principalmente en Apocalipsis. Vendrán secciones de poemas, ¿no es cierto? Principalmente cuando se cita a los profetas del Antiguo Testamento, porque recuerden que los profetas del Antiguo Testamento escriben en poesía, entonces también eso habrá en el Nuevo Testamento. Así que en cada caso, fue el problema o situación particular que el autor quería enfrentar, que el autor bíblico quería tomar en cuenta, ¿no es cierto? Y las características propias de sus lectores, lo que determinó la naturaleza de cada escrito. ¿Va? Y eso parte básicamente de la idea de esto que representa, ¿verdad? El saber por qué se escribe Romanos, por qué tenemos un libro de Hechos de los Apóstoles, por qué tenemos una cartita como Judas, por ejemplo, ¿verdad? O un libro maravilloso como Apocalipsis. Bueno, porque cada comunidad cristiana tenía una circunstancia que requería que alguien escribiera algo para responder a esas situaciones. Entonces, es así como nace el texto sagrado, ¿verdad? Es así como nacen este conjunto de libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Muy bien. Por supuesto, mucho de lo anterior también se encuentra en la Biblia hebrea, claro que sí, porque evidentemente, y fíjense lo que pasa en el texto, las circunstancias que narra el Nuevo Testamento, que son lo de un siglo, diríamos, este, pues evidentemente que también se vivió en los siglos anteriores en la Biblia hebrea. Y de alguna manera, esto que también existe en el Antiguo Testamento sirve de modelo para que los escritores neotestamentarios produzcan esta propia literatura. Porque recuerden que los autores bíblicos que tenemos del Nuevo Testamento conocían el Antiguo Testamento. Lo habían leído perfectamente bien. El ejemplo clásico es Pablo, porque bueno, Pablo es el autor que escribe el mayor número de cartas
o de libros que tenemos en el Nuevo Testamento. Y Pablo conocía perfectamente las escrituras antiguas. Entonces, esto empieza a servir de modelo para las primeras comunidades cristianas que van a permitir crear su propio texto, ¿verdad? Entonces, los escritores bíblicos agregan su propia creatividad y ciertos detalles que eran característicos de la época que se forma el Nuevo Testamento. Entonces, eh, hay como una armonía, ¿verdad? Como una armonía entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Sin embargo, en el desarrollo de la comunidad cristiana de los primeros tiempos, es decir, del primer siglo, y en su producción literaria, hay una diferencia fundamental respecto de los escritos del judaísmo. Obvio que sí. Hay una diferencia porque mientras los escritos del Antiguo Testamento nos narran la historia de un pueblo, ¿verdad? Llamado Israel, que ya platicamos mucho sobre eso, el Nuevo Testamento hablará de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia, a partir de la figura del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pablo, que creemos que fue uno de los escritores, Pedro, que escribe también, Judas, Juan, ¿no es cierto? Cuando se sientan a escribir, ya sea por propia mano que ellos hayan escrito o como Pablo tenía por costumbre, usaba un secretario, ¿verdad? Un amanuense eh, que, que Pablo utilizaba para escribir sus cartas. Cualquiera que sea el caso, e incluso discípulos de ellos, ¿verdad? Que escribían después de que el apóstol o el discípulo había fallecido, escriben en nombre de ese apóstol sí, de este apóstol, escriben en su nombre y lo hacen, como dijimos, para responder situaciones específicas, que esto no sucedía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento es como el reflejo narrativo de la historia de un pueblo que fue dándose a través de los años. Pero cuando los autores bíblicos del Nuevo Testamento se sientan a escribir y a poner por escrito algo, lo hacen porque había una situación específica. Por eso hemos dicho que los escritos del Nuevo Testamento son escritos ocasionales, ¿verdad? Es una pregunta de examen. ¿Por qué se le consideraban a los libros del Nuevo Testamento como textos ocasionales? Bueno, esta es la respuesta. Y entonces, cuando ellos respondían a una situación específica, es porque había pleito entre los hermanos. Era muy típico en las primeras comunidades cristianas que empezara el conflicto entre los líderes de la iglesia, entre los hermanos. Por ejemplo, vemos en la carta a Filipenses donde Pablo le pide a dos mujeres que dejen de pelearse, ¿verdad? Evodia y Síntique, y les dice, por favor, no se peleen más, arreglen sus diferencias y pónganse a trabajar. La iglesia de Corinto también estaba re complicada porque había pleitos entre los que tenían mejores dones espirituales y los que más o menos ahí tenían cualquier otro don, ¿verdad? Entonces hubo un pleito ahí entre ellos. Así que Pablo tiene que salir al paso en sus distintas cartas. Había inmoralidades en las congregaciones, ¿verdad? Había incestos, había un problema ahí, que un hermano se estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, ¿verdad? Con su madrastra. Y entonces Pablo dice, no, esto no puede suceder. Había problemas todavía de homosexualidad, de relaciones sexuales entre hombres, entre mujeres. em, Había problemas de engaños, ¿no es cierto? De, de situaciones que ponían en cierto modo, ¿verdad? El hecho de que los valores del reino no estuvieran siendo bien representados por la iglesia. Había entrado en la comunidad
cristiana, es decir, en las iglesias, ideas extrañas. Es decir, hermanitos, viste, que nunca faltan, que empezaron a escuchar otras ideas y empezaron a traerlas al seno de las comunidades cristianas y empezaron a negar a Jesucristo, ¿no? Ya ustedes van a saber un poco más de los gnósticos, ¿verdad? De los gnósticos. Y entonces empezaron a traer ideas, dijeron, no, no, Jesús, por ejemplo, decían, Jesús no tuvo un cuerpo como nosotros, ¿verdad? No tuvo manos, una cabeza, un cuerpo. Él tenía una apariencia. Incluso había hermanos de algunas iglesias en el primer siglo que decían que cuando Jesús caminaba, no ponía sus pies en la tierra, como que levitaba, ¿viste? Como un fantasma. Entonces empezaron a meterse ideas muy, muy extrañas en la iglesia cristiana, que, por ejemplo, la primera carta de Juan es un ataque a esas ideas. El Evangelio de Juan, perdón, es otro ataque profundo a estas ideas extrañas que se estaban metiendo en las comunidades cristianas. Entonces, los escritores bíblicos tienen que salir a la defensa. La carta de Judas también es una carta que se escribe para frenar esas ideas extrañas de falsos maestros, ¿verdad? Que se estaban metiendo dentro de la iglesia. Pero también había situaciones donde había gozo por la fidelidad en los hermanos. Pablo se regoza por la fidelidad de la iglesia en Filipo, por ejemplo, en Filipenses. Pablo está muy contento porque la iglesia de Filipos, perdón, está pasando en persecución, se siguen manteniendo firmes. Hay mucha gratitud porque los hermanos tienen que seguir amándose, necesitan recibir aliento en momentos de dificultad o prueba o lo que fuera, ¿verdad? Eh, lo encontramos en el texto bíblico. Bueno, por ejemplo, ¿por qué se escriben los evangelios, no? Mateo, Marco, Lucas. ¿Por qué se escriben? Porque se necesitaba poner por escrito el recuerdo de Jesús, si no se iba a perder, ¿verdad? La tradición oral, como vamos a ver ahora más adelante, jugó un papel fundamental para la formación del texto, pero necesitaban saber que Jesús existió y si no, imagínense, después de 2 siglos sin tener nada escrito, la memoria, las palabras, los hechos y los dichos de Jesús, pues se hubieran perdido en el devenir del tiempo. Por eso se escriben. Luego entonces, queridos alumnos, he querido manifestar a ustedes las distintas y muchas más situaciones que se dan alrededor de los textos del Nuevo Testamento, que por eso sirven ahora de base para nosotros, ¿verdad? Cuando hay algún problema en la iglesia donde nosotros congregamos, pues por lo regular buscamos un texto, ¿verdad? Del Nuevo Testamento que haga enseñar a la iglesia tal o cual situación. Por eso, cuando los autores bíblicos escribían algo, ¿no es cierto? Ni siquiera soñaban, no pensaban, no había una pretensión que ellos dijeran, viste, voy a escribir un texto que va a revolucionar todo el mundo occidental. No, ni siquiera soñaban que aquello que estaban escribiendo llegaría a tener la autoridad de ser un escrito sagrado que se leería en la sinagoga, en las primeras comunidades de los cristianos, ¿verdad? No tuvieron esa pretensión. Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica porque había un problema en la iglesia de Tesalónica, pero nunca pensó que esta carta a los tesalonicenses, que se escribió hace más de 2000 años, pues ahora nosotros le íbamos a leer también en El Dorado, en Ecuador, en Argentina, en México, en donde sea. Puede decirse que en el Nuevo Testamento, quizás, con excepción del Apocalipsis, porque Apocalipsis es un texto que se cocina aparte, no hay indicios de que sus autores creyeran que lo que estaba escribiendo iba a ser parte de la escritura. Ujú. No tenemos un texto que nos diga, yo estoy escribiendo esto porque esto es palabra de Dios, ¿no es cierto? eh, cuando Pedro habla de que la palabra fue inspirada divinamente, no se refería en los textos que se estaban produciendo en ese momento. Es una alusión que se hablaba de las escrituras antiguas, porque
Recuerden que cuando Pedro escribe eso, o Pablo escribe a Timoteo que la palabra es inspirada, no había todavía el Nuevo Testamento, ¿verdad? No había, no existía el Nuevo Testamento. Eso se refería al Antiguo Testamento. Entonces, vean ustedes cómo quienes escriben estos 27 libros, ¿no? En principio, no tenían esta idea de que estaban produciendo palabra de Dios. Pero por proceder esos escritos de quienes procedían, es decir, por el hecho mismo de que esos escritos fueron producidos por grandes apóstoles, por líderes muy importantes, por la autoridad que representaban sus autores, pues imagínense, Pedro, la figura de Pedro fue una figura fundamental, la figura de Pablo, el apóstol Juan, etcétera. De alguna manera, eran testimonio de primera mano y su testimonio era fidedigno, es decir, que el testimonio de los primeros discípulos fue un testimonio fiel. Por eso, en el prólogo que aparece en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? Que ya vamos a analizar en algún momento, nos dice que Lucas va a poner en orden las cosas que se han manifestado y que han sido entre nosotros ciertísimas. ¿Va? Entonces, ya con esta indicación en el prólogo del Evangelio de Lucas, pues nos damos cuenta de que ya existía la convicción de que lo que se estaba predicando de manera oral era verdad, era cierto. Ujú, era cierto. Así que los grupos cristianos no solo guardaron, no solo atesoraron con mucho valor y con mucho cariño los textos, sino que los releyeron directamente ellos que habían sido recibidos, sino que los empiezan a copiar. Y gracias a esta acción de copiado, es que ahora nosotros tenemos, ¿verdad?, el texto sagrado. Porque cuando una comunidad, la iglesia, por ejemplo, de Tesalónica recibía esta carta que Pablo les dirigió a ellos, ¿verdad? A ellos, dijeron la iglesia en Éfeso, por ejemplo, che, nosotros nos enteramos que Pablo también escribió una carta a la iglesia de Tesalónica. ¿Y si les pedimos una copia para que nosotros también la leamos? Sí, buenísimo. Entonces mandaban a alguien, ¿viste? Y le decían a los líderes de la iglesia de Tesalónica, nos hemos enterado que a ustedes Pablo les escribió una carta. Sí, nos dicen ellos, y vamos a sacar una copia, vamos a producir una copia, a copiar. Sí, adelante. Entonces copiaban y llevaban a la comunidad de Éfeso para leer esa carta que fue dirigida a Tesalónica. De esa manera, esa fue la forma en que empezaron a circular las cartas entre las iglesias del Asia Menor, ¿verdad? Por la forma. Y gracias a esa producción de copias, pues es como empezó a haber muchas copias que gracias a Dios con el paso del tiempo, pues no se perdieron y hoy nosotros podemos tener el texto sagrado. Así que poco a poco los cristianos fueron reconociéndoles a esos textos autoridad privilegiada para la vida de la iglesia. Esto es fundamentalísimo, queridos alumnos. Esto que estoy diciendo es importantísimo que lo sepan, ¿no es cierto? Miren, lo mismo que sucedió con los textos del Antiguo Testamento que dije en la clase anterior, que nadie, absolutamente nadie, dijo, este libro es sagrado, este no, este sí, este no. ¿Por qué fueron sagrados? Porque el mismo pueblo reconoció en esos textos la revelación de Dios, el mandamiento de Dios, las indicaciones de Dios. Fue el mismo pueblo. Bueno, lo mismo sucede con los textos del Nuevo Testamento. ¿Quiénes le dan la autoridad a estos textos, a estas cartas, a estos evangelios que están circulando? La misma iglesia. Fue la iglesia misma en su conjunto, sin nadie en particular, que empezó a darle y decir, mira, lo que Pablo dijo a la iglesia de Tesalónica, también nosotros tenemos que observarlo aquí en la iglesia de Éfeso. Y fue así, hermanos, ¿verdad? Entonces, cuando la comunidad de Mateo, por ejemplo, Mateo escribe su evangelio para una comunidad, para un grupo de personas, se enteran que
hay un evangelio de Lucas, por ejemplo. En la comunidad de Lucas también Lucas escribe a su grupo, diríamos, el evangelio de Lucas. Entonces, se intercambian los evangelios y ellos, las mismas comunidades, van aceptando, ¿verdad? Van aceptando los escritos y los van tomando como autoritativo. Este es el proceso de canonización, diríamos, que empezó a darse desde las primeras comunidades cristianas. Por eso, los cristianos, la iglesia cristiana fue reconociéndoles a esos textos, a esas cartas ocasionales, autoridad para la vida de la iglesia. Y con ello reconocieron la inspiración divina en su producción, es decir, quien las escribió, en su elaboración, en fecha posterior, las doctrinas, las enseñanzas que de estos textos resultaron. Así que fue esto, hermanos, fue este mover de las iglesias donde el Espíritu Santo sin duda estaba, que empezaron a darle este reconocimiento de lo que era la palabra de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos más o menos analizado este proceso, que no haya algo de manera puntual que nos diga tal cosa sucedió así al pie de la letra, pero sí por los indicios que tenemos el mismo texto bíblico y lo que los estudiosos han planteado, fue la manera en que empezó a producirse las copias, empezó a producirse el texto sagrado y empezó a reconocerse que estos textos eran palabra de Dios. Ahora, no olvidemos que como sucedió con los textos del Antiguo Testamento, sucede lo mismo con los del Nuevo Testamento, que tiene que ver con la tradición oral. Todo empieza con Jesús, ¿no es cierto? Con el movimiento de Jesús, con la vida y la persona de Jesús. Así que la primera etapa de la transmisión del material que se incluye en los 4 evangelios corresponde a la tradición oral. Es decir, nadie, cuando Jesús nace, por ejemplo, nadie estaba allí como para decir, vamos a escribir en el momento en que Jesús nace, ¿no? Pasaron alrededor de 60 años, fíjense, 60 años desde que Jesús nace, ¿verdad? Hasta que alguien pone por escrito el nacimiento de Jesús o narra el nacimiento de Jesús. 60 años. ¿Mm? Sí, algunos dicen que hasta 70 años. Entonces, ¿cómo es que sabemos que Jesús nació? Pues por la tradición oral, es decir, que empezó a pronunciarse, empezó a traducirse, empezó a decirse lo que era el nacimiento de Jesús, las palabras de Jesús, los dichos de Jesús. Así que los apóstoles y demás discípulos de Jesús contaron a sus nuevos hermanos en la fe todo lo que recordaron de la experiencia con su Señor y Salvador. Y entonces empiezan a formarse las colecciones escritas de los dichos de Jesús. Después incluso de que Jesús murió y resucitó, Jesús ya no estaba más. Recién ahí empiezan a transmitirse de manera oral. Fíjense ustedes, ¿verdad? Fíjense ustedes que el primer escrito que tenemos, o el primer testimonio por escrito que tenemos de algo, ¿no? De algo bíblico, aparece en el año 50. Es decir, voy a cerrar números, hermanos, no voy a entrar a los detalles, pero solamente como ilustrativo. Jesús muere en el año 30, ¿verdad? Entonces, del año 30 al año 50, en que aparece el primer texto, el primer mensaje puesto por escrito, que fue la primera carta a los tesalonicenses, han pasado 20 años, 2 décadas. 2 décadas donde no tenemos nada escrito. Nada, no hay ni nada, nadie escribió nada. Todo se mantuvo por la tradición oral, ¿verdad? Todo.
Los discípulos, quienes compartieron con Jesús, los que estuvieron presentes en la multiplicación de los panes, los que fueron sanados, los que fueron, eh, este, bueno, todo los que estuvieron con el Señor, de a poquito empiezan a contar y eso pasa de boca en boca y va de pueblo en pueblo y se empieza a formar las tradiciones de lo que Jesús dijo, ¿verdad? De lo que Jesús dijo. Pero esos 20 años fueron fundamentales, porque fueron 2 décadas en donde la tradición oral jugó un papel fundamental para que el mensaje de Jesús, el recuerdo de Jesús no se perdiera, no se perdiera. Pero fíjense ustedes que el primer escrito que tenemos en el año 50, pues es el del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, que no nos habla mucho de Jesús. El que nos habla de Jesús es el Evangelio de Marcos, por ejemplo, ¿va? Pero Marcos se escribe en el 60, entre el 60 y el 70. Ahí tenemos ya casi 30 hasta 40 años para que alguien ponga por escrito la vida de Jesús. Entonces la tradición oral jugó un papel fundamental también, pero tradición oral que venía siendo parte de la experiencia judía. Y recuerden que todas las primeras comunidades cristianas fueron judíos. Jesús era judío, los discípulos eran judíos. Pablo era judío de la diáspora, es decir, judío que hablaba griego, pero judío al fin, ¿no? De los textos que han llegado hasta nosotros y por los testimonios de escritores antiguos, sabemos además que los seguidores de Jesús y sus apóstoles también hicieron en fecha posterior otra colección de libros sagrados. ¿Qué significa esto? Mire, significa que textos favoritos de esas colecciones parecen haber sido los escritos de Pablo. Entonces, no solamente empiezan a hablar sobre Jesús, sino empieza a circular las cartas ocasionales que Pablo le escribía a las distintas iglesias. Cuando los autores de los evangelios, que son parte del Nuevo Testamento, se pusieron a redactar en forma final sus escritos, echaron mano del material que tenían a su disposición e incluso buscaron más información por su propia cuenta. Un claro ejemplo lo tenemos en el Evangelio de Lucas, al comienzo de su evangelio, donde él dice, bueno, yo voy a poner en orden todas las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, excelentísimo Teófilo, para que vos las conozcas y creas todo esto de Jesús, ¿no? Entonces Lucas no solamente conoce el Evangelio de Mateo, sino que él también hace sus propias investigaciones, ¿va? Y sus entrevistas, y va a los lugares para ver a qué se acuerdan de Jesús. Y a partir de ahí, él elabora su propio evangelio, ¿va? Ahora bien, ni los 4 evangelistas fueron los únicos que escribieron esta obra de género literario llamado evangelio. Es decir, en el mundo del primer siglo, hermanos, no solo se escribieron 4 evangelios. Ni Lucas fue el único que escribió un libro histórico llamado Hechos. Ni fueron las únicas epístolas, ni católicas, ni paulinas, las que se escribieron, ¿verdad? Ni tampoco fue un único Apocalipsis, un libro Apocalipsis como el que tenemos en la Biblia, que se escribió en la antigüedad. Fíjense ustedes que al igual que en la literatura judía, los cristianos del primer siglo también le echaron mano a la escritura, ¿verdad? Y empiezan a producir muchos textos. ¿Por qué? Porque sencillamente, dada la naturaleza del cristianismo, su expansión y la diversidad que había entre los cristianos del primer siglo, sin olvidar las desviaciones, fueron muchos los que se dedicaron a escribir evangelios, hechos, epístolas, apocalipsis, que empezaron a pensar que eran cristianos. La iglesia enfrentó un gran desafío, las primeras comunidades cristianas, ¿verdad? Y el gran desafío de la iglesia fue empezar
a discernir qué textos eran los que eran sagrados. Porque hubo muchos evangelios que se escribieron, hermanos. Ahora nosotros les llamamos evangelios apócrifos, evangelios gnósticos, pero que en ese momento circularon muchísimo entre las comunidades cristianas. Hubo muchos hechos, muchos hechos, ¿verdad? Muchos apocalipsis, olvídense, demasiados apocalipsis que se escribieron, muchas epístolas también que se escriben, ¿no? Entonces, al producirse otros textos, ¿verdad? Y empezaron a circular también entre las comunidades cristianas, el gran desafío que tenía la iglesia era decir, bueno, ¿y ahora cuáles textos nosotros como iglesia vamos a considerar que son inspirados o que son normativos para nosotros? Así que fue un hermoso desafío que planteó las primeras comunidades cristianas de determinar cuáles eran buenos, diríamos, y cuáles no, cuáles hablaban la verdad del Evangelio y cuáles alteraban la verdad del Evangelio. Y eso evidentemente no fue nada fácil para las iglesias, las comunidades cristianas del siglo primero. Por eso el proceso fue bien complejo al respecto. Además de eso, ¿verdad? Además de que hubo muchos otros evangelios, muchos otros apocalipsis que no eran palabra de Dios, cuando los apóstoles mueren, hermanos, ¿verdad? Murieron todos, se levanta una nueva generación de líderes o de cristianos, ¿verdad? Que algunos de ellos eran discípulos de los discípulos, porque era así, ¿verdad? Entonces, cuando los apóstoles mueren, los apóstoles tenían sus propios discípulos también, ¿verdad? Sus propios personajes, hombres que estaban ahí a su alrededor y aprendieron de ellos. Entonces, cuando ellos mueren, se levanta esta nueva generación de cristianos, ¿no? Entre los que se contaban algunos que con su sangre habían sellado la genuinidad de su testimonio y de su vida. Es decir, eran líderes de la iglesia, como Ignacio, que fue obispo de Antioquía, como Justino, el mártir, que se le decía, o el filósofo, que escribieron obras muy importantes. Es decir, después de que Pablo, Juan, Pedro, etcétera, murieron, se levanta esta nueva generación de cristianos, diríamos, ¿verdad? Que eran profundamente cristianos, que defendían la verdad, pero ellos empezaron a escribir también cosas, ¿verdad? Empezaron a escribir su propia literatura, empezaron a escribir cartas. Ignacio, que fue obispo de la comunidad de Antioquía, pues como líder, que era muy común escribir cartas en ese tiempo, pues también escribió cartas, ¿verdad? Entonces, todos estos escritos que generaron estos líderes verdaderos, ya sea para defender la fe, porque había muchos que seguían queriendo meter ideas extrañas y estos líderes también defendieron, o ya sea para dar consejos a los cristianos, etcétera. Algunas de esas obras resultaron ser sobremanera apreciadas por muchas comunidades cristianas, donde se leían con veneración y respeto. No es que eran apócrifas, no es que eran falsas, no, nacían de gente, de hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces surgen textos como la primera epístola de Clemente de Roma a los Corintios, que fue muy valorada para las primeras comunidades cristianas. La carta de Bernabé, que es otro documento muy valorado. El pastor de Hermas, que quiero decirles que tanto el pastor de Hermas como la Didache o la Didache que aparecen ahí este, en la diapositiva, la verdad que poco faltó para ser incluidos en el texto sagrado, ¿eh? Poco faltó, porque estas
estos documentos, estos escritos, muchas comunidades los tuvieron como en alta estima, al igual que la carta de Pablo a Filipenses o el Evangelio de Lucas o cualquier otro escrito. También los consideraron como venerables, ¿verdad? Entonces llegaron a ser consideradas por muchos cristianos y por las comunidades a los que ellos pertenecían, es decir, los líderes que escribían esas cartas, como canónicas también. ¿Mm? Y por lo tanto, como escritos sagrados investidos de autoridad para la iglesia. Porque, insisto, fueron textos que se producen por personas piadosas, cristianos valientes, que eran discípulos de los discípulos de los discípulos, ¿no es cierto? Y que vuelvo a repetir, las comunidades que ellos integraban, donde ejercían sus liderazgos, pues esas comunidades consideraban a esos textos como canónicos también, como sagrados. De estas obras que acabo de citar, insisto, las dos más valoradas y que incluso algunas iglesias orientales las siguen teniendo como palabra de Dios es el Pastor de Hermas y la Didache, o la enseñanza de los apóstoles, como se le conoce, ¿verdad? Pero, evidentemente, queridos alumnos, vamos a ver cuáles fueron los criterios, ¿verdad? Que se usaron, por los cuales no entraron estas obras, porque si no hubiera habido estos criterios también, ¿no es cierto?, que hemos señalado, pues tendríamos en nuestras listas canónicas también el libro de Hermas, el Pastor de Hermas, perdón, o el libro de la Didache, como palabra de Dios, ¿eh? Pero, evidentemente, como planteé, vamos a mirar cuáles fueron los criterios que se establecieron para este fin. Bueno, ah, voy a dejar aquí la clase por efecto del tiempo, porque tenemos ya 9 minutos solamente para hacer y no quiero dejar inconcluso o bueno, sí, me parece que voy a tener que avanzar un poco, hermanos. Voy a aprovechar estos 9 minutos y aunque quedemos a la mitad, voy a aprovechar. Pero tenemos dos clases que no tuve por enfermedad mía. Entonces, bueno, pues sí, voy a aprovechar estos 9 minutitos que tengo. Quiero compartir con ustedes entonces ahora de una manera más generalizada cómo se da este proceso de formación de los textos. ¿Ok? Miren, vamos a manejar esta tabla que nos comparte Javier Picasa en su libro El mundo de la Biblia, que me parece iluminador de cómo plantea él los hechos, salvaguardando siempre las diferencias que existen entre los eruditos respecto de las fechas. Bueno, lo que vamos a mirar son estas tres columnas, ¿ok? En las flechitas rojas, donde está mi cursor, van a plantearse los años del primer siglo, ¿ok? La segunda columna vamos a narrar qué hechos, qué acontecimientos, qué circunstancias se dieron en estos años que narra la flechita roja. Y en la tercera columna vamos a mirar cuáles fueron los textos que se produjeron en esos años, ¿no? ¿Qué libros se producieron? Bueno, vamos a dividir tres generaciones, ¿verdad? Vamos a dividir estos años en tres generaciones. Podemos ver, creo que la primera generación, ¿no? Y ahí podemos cortar la clase. Bueno, primera generación. Nos ubicamos en el año entre el año 28 y 30, que consideramos que es el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, ¿verdad? Que termina con la experiencia pascual en la columna de Hechos. Termina con la experiencia pascual, es decir, con su sacrificio, con su muerte, con su sepultura y con su resurrección, ¿verdad? Entonces, ¿qué libros se escribieron en esta fecha? Ninguno. Hasta donde nosotros sabemos, Jesús no escribió absolutamente nada, ¿verdad? No dejó escrito nada, no tenemos ningún papiro, ni pergamino, ni nada por el estilo. Por lo tanto, en esta época no hay texto sagrado, ¿verdad? Antes de esta fecha, que es su ministerio, su juventud, su adolescencia, su niñez, no hay ningún texto escrito. ¿Ok?
Bueno, luego seguimos del año 30 al 32. ¿Qué sucede en estos años posteriores a la muerte de Jesús y su resurrección y su ascensión a los cielos? No existía todavía un Nuevo Testamento escrito, ¿eh? Hasta acá todavía no hay nada escrito. Todo empieza a transmitirse de manera oral. Pero están latentes ya todos sus rasgos, que definen la experiencia de los tres primeros grupos cristianos. Cuando Jesús muere y asciende a los cielos, se forman tres grupos, ¿no? Y claramente identificables. El primero es el grupo de las mujeres, un grupo que los evangelios nos hablan muy fuerte respecto del testimonio de las mujeres, porque fueron las mujeres quienes experimentan la vida de Dios ante la tumba vacía del Jesús muerto, ¿no? Y resucitado. Fueron las mujeres. Y fueron las mujeres a quien se les encomienda decirle a los discípulos el anuncio de la resurrección. Entonces, las mujeres jugaron un papel fundamental en la teología del Nuevo Testamento, ¿eh? En estos años. Ujú. Jugaron un papel fundamental. El otro grupo fue el grupo de los apóstoles encabezado por Pedro, ¿verdad? Pedro o Simón o Pedro encabeza eso donde junto con los 12 o los 11, ¿no es cierto? Se reúnen y esperan la venida de Jesús en Jerusalén. Jesús le dijo, vayan a Jerusalén y esperen allí. Para ellos, queridos alumnos, Jesús iba a venir de manera inmediata, ¿verdad? Iba a venir al otro día, a la siguiente semana. Entonces ellos van a Jerusalén y esperan allí para que Jesús culmine su obra, ¿no? Traiga su reino y establezca en la tierra. En torno a los discípulos, desde la experiencia pascual de Jesús, porque ellos experimentan todo esta pasión de Jesús, celebran la cena con él, etcétera, se produce un estallido de esperanza apocalíptica. Es decir, los judíos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador esperan al Mesías que venga con su poder, con su gloria y que venga a establecer su reino sobre la tierra, ¿verdad? Y este era el mensaje que tenía Pedro junto con los apóstoles. Y un tercer grupo, bueno, este grupo, hermanos, va a tener un papel fundamental en Jerusalén, la ciudad de Dios, donde está el templo, etcétera. Pero un tercer grupo, hermanos, serán los galileos, ¿verdad? Este grupo de hombres y mujeres que se reúnen en el norte de la Palestina, ¿verdad? En Galilea, en la región de la Galilea, que es el norte, siguen proclamando el mensaje de Jesús y realizando sus signos. Posiblemente esperan su segunda venida gloriosa, no en Jerusalén, sino en Galilea, ¿verdad? Este grupo es fundamental porque el grupo de los Galileos, hermanos, se forma a partir de la idea de que Jesús pasa la mayoría de su ministerio en Galilea. Vive en la región de Galilea, la mayoría de sus amigos está en Galilea, sus milagros, sus palabras siempre están en torno a la región norte, ¿verdad? La región norte, Galilea. Y entonces ahí Jesús imprime de manera muy fuerte su presencia. No así en Jerusalén, ¿verdad? No así en el sur, donde estaba Jerusalén. Entonces, la teología galilea va a funcionar muchísimo en estos primeros años. Después desaparece, ¿eh? Y queda solamente la teología de Jerusalén, ¿verdad? O el mensaje de la ciudad de Jerusalén. Y desaparece muy pronto la teología de los galileos. ¿Qué tenemos aquí en estos años, hermanos? Bueno, empieza a producirse estas tradiciones cristianas en estos dos centros, ¿verdad? En Jerusalén al sur y en Galilea al norte, ¿verdad? Y los de Galilea decían, bueno, miren, nosotros tenemos primacía o tenemos importancia porque Jesús vivió acá, estuvo en el norte. Y los de Jerusalén dijeron, no, el templo está aquí, ¿verdad? Y aquí es donde el Mesías va a venir. El Mesías va a venir y va a establecer su reino en la ciudad santa. Bueno, entonces se empiezan a formar estas tradiciones teológicas en torno a Jerusalén y Galilea. Se empieza a interpretar a Jesús como experiencia del Espíritu, ¿verdad?
empiezan a ascender, porque Jesús ahora no está, ya no está físicamente. Entonces lo tienen que interpretar ahora con su presencia espiritual, ¿verdad? Y esto es algo interesante. Y hasta este momento, la única escritura cristiana que sostienen los apóstoles, los discípulos, las mujeres, los galileos, es el Antiguo Testamento, ¿no? Es el Antiguo Testamento. No hay Nuevo Testamento, sino que la palabra de Dios para ellos era las escrituras antiguas. Para el año 32 al 35 se consolidan otros dos grupos, que son los grupos hebreos y helenistas, ¿verdad? Que aparece en Hechos 6:10. Bien, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver, hermanos, que hay en Jerusalén, ¿verdad? Dos grupos de judíos. Unos judíos que habían aceptado a Jesús, evidentemente, pero su habla o su idioma era arameo. A eso se le llaman hebreos. ¿Ok? A eso se les llama hebreos, judíos que habían aceptado a Jesús y su idioma era el arameo. ¿Va? Y el segundo grupo era un grupo de judíos de habla griega, ¿verdad? Que habían aceptado a Jesús, eran judíos que vivían en Jerusalén, pero que su idioma, su lengua no era la hebrea, la aramea, sino era la griega. A eso se les llaman los helenistas. ¿Ok? Estos dos grupos estuvieron conviviendo muy fuerte en la ciudad de Jerusalén entre los años 32 y 35. Y hay un conflicto ahí muy fuerte que aparece en el capítulo 6 del libro de Hechos de los Apóstoles. No hay Nuevo Testamento hasta aquí escrito. Las mujeres siguen, el papel de la mujer sigue siendo fundamental, el grupo de Pedro y los 12, y se mantiene la experiencia de que Jesús no va a vivir, no va a ascender va a bajar en Jerusalén, sino va a ir a Galilea a revelarse. Surgen en Jerusalén, como dijimos, dos grupos nuevos, quizás al mismo tiempo, los hebreos y parientes de Jesús, que desembocarán en la iglesia judío-cristiana de Jerusalén, es decir, a estos cristianos que van a ser de habla aramea o hebrea, y el otro, los helenistas, ¿verdad? Que destacan el sentido de la muerte de Jesús y se extiende por el torno de Jerusalén hasta la costa de Palestina, Fenicia y Siria con un mensaje universal. Es decir, este grupo judío de habla griega cree que el mensaje de Jesús es para todos. Los de habla aramea decían que el mensaje de Jesús era solamente para ellos. Solo era para. Así que estas dos ideas que se empiezan a formar van a ser fundamentales para la teología del Nuevo Testamento. No lo olviden, pero eso ya lo vamos a estar viendo con mayor detenimiento. Finalmente, los helenistas son perseguidos en Jerusalén, es decir, los judíos de habla griega, y son los que después de la muerte de Esteban son enviados salen para predicar el Evangelio. Aquí vemos la conversión de Pablo. Los helenistas desarrollan una visión mesiánico-apocalíptica de Jesús, peligrosa para el judaísmo nacional, que influirá en todo el Nuevo Testamento. Ellos creían que Jesús iba a venir pronto, pero que iba a ser para todas las naciones. Los judíos más nacionalistas dirían que no, que Jesús solamente era para ellos, ¿no? En ese sentido, se puede afirmar que la historia más antigua de la Iglesia constituye el proceso de interpretación apocalíptica y helenística de la figura de Jesús, tal como empezó con los helenistas, es decir, que la llegada del Mesías iba a ser universal, ¿verdad? Y este mensaje universal es lo que va a permear todo el Nuevo Testamento. Bueno, tenemos entonces ya el desarrollo de dos teologías básicas, una más judía y otra más helenista, que esto va a ser un gran conflicto posteriormente, ¿eh? Los helenistas interpretan la muerte de Jesús como un gran cambio mesiánico, se separan del templo de Jerusalén y comienzan una misión universal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con Pablo? Pablo dice, nadie tiene que hacerse judío para alcanzar la salvación. Los judíos cristianos más de la línea de Jerusalén dijeron, no, si alguien quiere ser salvo, tiene que hacerse judío. Eso fue el gran pleito que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. ¿Ok?
Bueno, tenemos del año 35 al 39 los tres grandes líderes que aparecen en este tiempo. Todavía no tenemos Nuevo Testamento. A los 3 años de que Pablo se convierte, según el testimonio en Gálatas, Pablo fue 15 días a Jerusalén donde platica con dos personajes importantes como Pedro y Santiago. Y estos tres líderes despliegan experiencias distintas. Cada uno tiene su propia cosmovisión de lo que es Jesús. Pablo la tendrá de su forma, Pedro de su forma y Santiago en su forma. Suponen todos que ha resucitado, los tres piensan que Jesús resucitó y que pronto vendrá. Esa es la clave para entender lo que está pasando entre el año 35 y 39. Todos saben que Jesús viene mañana, ¿verdad? Viene mañana. Y eso es lo que vemos reflejado en el Nuevo Testamento. Ya hasta este punto, hermanos, han desaparecido las mujeres y el grupo de los Galileos y solo empieza a aparecer Jerusalén. Aquí Jesús tiene varias interpretaciones. Para Pablo, el mensaje de Jesús es más universalista. Pedro está entre que sí y entre que no, ¿verdad? Y Santiago está más en la línea de lo que se plantea en Jerusalén. Se perfilan las prácticas cristianas como el bautismo por inmersión y la Eucaristía o la Cena del Señor o la Cena de Acción de Gracias, ¿no? Como instituciones ya dentro de las comunidades cristianas. Del 41 al 44 empieza la persecución de Agripa hacia la misión helenista. Recuerden que los helenistas eran los judíos que creían que todos iban a ser salvos por Jesús. Se empiezan a consolidar algunas ya tradiciones del Nuevo Testamento para estos años. Se fijan también las tradiciones que Pablo empieza a recoger. Un ejemplo de ellos es el himno cristológico que aparece en la carta a los Filipenses, que es un himno que las primeras comunidades cristianas empiezan a escribir y empiezan a cantarle a Jesús. Entre los hechos más importantes son, muere Santiago el Cebedeo por mandato de Agripa, lo manda a decapitar el líder importante de la iglesia en Jerusalén, discípulo de Jesús. Pedro deja Jerusalén, seguramente él siente que también la misión debe ser para todos los gentiles. Pablo establece relaciones con la iglesia en Antioquía, que es una iglesia helénica, e inicia abiertamente su misión hacia los gentiles, ¿verdad? Y Santiago, el hermano de Jesús, su hermano carnal, toma el liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Toma el liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Bueno, ¿qué sucede en estos años? Bueno, se va estableciendo la tradición oral, ya hay fuertes tradiciones orales en torno a la figura de Jesús. Se empieza a ver colecciones de escritos cristianos sobre la vida de él, se empiezan a escribir relatos sobre la pasión de Jesús, sus milagros, sus parábolas, quizás algunos pleitos que había entre los grupos judíos. Y entonces empieza a haber un documento que después vamos a hablar, ahora no lo voy a explicar, que es el documento Q, y que empieza a circular entre las comunidades cristianas. Vean que para estos años, 41-44, ya tenemos una tradición oral mucho más establecida, ¿ok? Mucho más establecida. Para el año 49 se da el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Hay un concilio y hay una crisis en Antioquía. En el concilio, los tres grandes líderes, Pablo, Pedro y Santiago, el hermano carnal de Jesús, pactan en Jerusalén y se admiten entre ellos, es decir, está bien, Pablo, Dios te dio el ministerio a los gentiles, anda, Pedro te dio a los judíos, anda a los judíos, ¿va? Y hay un problema en la iglesia en Antioquía, donde Pablo y Pedro aceptan básicamente un mismo tipo de misión, pero se enfrentan y se separan por la forma de entender la convivencia, la comida entre los judíos cristianos y los paganos, ya los griegos como tal, ¿va? Bueno, no nos metemos en conflicto con eso. ¿Qué pasa aquí en estos años? En el 49 se van transmitiendo con mayor fidelidad las tradiciones orales y los pequeños escritos que se van formulando. Pero nada se ha articulado, nada se ha juntado, son escritos que van circulando de manera independiente. Del año 49 al 65 hay la consolidación y crisis en los primeros proyectos cristianos.
La gran misión se empiezan a establecer con las tres grandes iglesias de Pedro, Pablo y de Santiago, con otras pequeñas iglesias, y mueren, ¿verdad? Los líderes de la iglesia. Eso hay una crisis muy interesante. Pedro, Santiago, Juan, perdón, Pedro, Pablo y Santiago mueren en el martirio, ¿verdad? Sin que la llegada del Mesías se haya realizado. Y es en esta fecha, hermanos, vean 49-50, donde se empiezan a escribir el Nuevo Testamento con las primeras cartas que se le conocen auténticas de Pablo. Se empieza a escribir primera a Tesalonicenses, primera a los Corintios, segunda a los Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y la carta a los Romanos. Fíjense, estamos hablando ya en el año 65. ¿Ok? Bueno, listo. Como dije, vamos a dejarlo hasta aquí, la primera generación. Estamos ya entonces, queridos alumnos, en la etapa en donde empieza a darse la formulación de los textos escritos. ¿Ah? No se preocupen, todo esto no vendrá en el examen, no vendrá en el examen, no se conflictúen, no son preguntas de examen, pero sí es muy importante que vean la complejidad con la que se da todo el movimiento de Cristo, el movimiento de Jesús, el mensaje de Jesús, y cómo este movimiento y todas estas ideas, todas estas teologías van a confluir en la composición del texto sagrado, ¿verdad? Y del que ahora nosotros formamos parte. La siguiente semana vamos a hablar de- del resto de la segunda y tercera generación. Y bueno, me parece que voy a tener que hacer algunas grabaciones extras y subirlas a la plataforma. Yo les avisaría para que ustedes puedan ver la grabación en la plataforma de algún tema que nos haya quedado colgado para que no perdamos ¿cómo se llama? Eh, el sílabo, el temario del sílabo. ¿Ok? Bueno, hasta aquí cierro, hermanos, todos estos datos y toda esta idea que planteamos y nos vemos la próxima semana. ¿Ok? Dios los bendiga, queridos hermanos. Un abrazo y muchas bendiciones para todos ustedes.